Que Dios les bendiga en esta oportunidad. Es un privilegio de nuevo estar aquí con ustedes a esta reflexión bíblica del día de hoy. Es un privilegio poder saludarles y también poder comunicarles la palabra del Señor. Quiero invitarles a que puedan estar ustedes listos para oír la reflexión de la palabra de Dios. Si ustedes han podido estar al tanto de estas reflexiones, de una vez más yo les patentizo esta invitación para que ustedes puedan unirse a esta transmisión. Sin duda alguna, cuando estamos dispuestos a oír el consejo de la palabra, Dios traerá muchas bendiciones a nuestra vida. Así que es una bendición poder saludarles. Dios bendiga a hermana Lidia, a hermano Neri también, que ya están conectados. Es un privilegio poder saludarles, amados hermanos, y poder tener este tiempo muy especial para poder meditar en la palabra del Señor. Así que, bueno, ya estamos en vivo para esta transmisión. También le invito a que usted pueda compartir con sus contactos en su perfil de Facebook para que también sus amigos, sus familiares puedan ver esta transmisión. Es muy importante considerar que aún no toda nuestra familia es salva, no han venido a los pies de Cristo todavía, y yo le invito a que usted comparta esta transmisión para que pueda llegar a la familia suya y sus amigos, sus contactos. Considero que Dios nos está dando un tiempo muy maravilloso en este tiempo para poder ser luz, para poder ser la sal de esta tierra. Independientemente cuáles sean nuestros dones, nuestros talentos, creo que lo más maravilloso es ser usados por el Señor y ser de bendición para muchas personas que así lo necesiten. Dios bendiga también a hermano Gabriel, que ya está conectado a esta transmisión para poder, hermanos, meditar en la palabra. Gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes. Dios bendiga a quienes están interactuando mediante algunos likes, algunos me gusta acá a esta transmisión. Que Dios les bendiga. Hermanos, quisiera orar con ustedes en esta oportunidad y de esta forma poder meditar en la palabra. Quiero comentarles que el día de hoy es un tiempo bastante precioso, una noche bastante linda, en la cual quiero compartir un tema más de esta serie, Creciendo mediante la fe. Hoy quiero compartirle un tema que lo he llamado ya no ser un vaso de barro. Es decir, que para Dios nosotros somos barro y Él es el alfarero. Él nos forma. Sin embargo, hay porciones de la Biblia que nos mueven a ir un poquito más allá, que nos mueven a entender con la ayuda del Espíritu Santo la palabra. Y hoy es uno de esos días en la cual quiero compartirle un tema que yo sé que va a hablar como usted podrá saber. Dios nos está permitiendo durante este encierro, durante esta cuarentena que se ha extendido, a poder aprovechar bien el tiempo. Cuando el tiempo es bien aprovechado, aprendemos sin duda alguna. Cuando el tiempo es bien aprovechado, tenemos, hermanos, el espacio para poder tomar la lectura de la palabra, para poder meditar en la palabra todos los días, para poder leer libros que edifiquen nuestra vida, por supuesto, para poder también desarrollarnos a través ahora de estos medios muy importantes. Medios como las redes sociales, que si le damos un buen uso, estoy convencido que no solo edifica nuestra vida, sino también será para bendición de otras personas. Muy bien, ha llegado el tiempo entonces de orar. Si usted puede ahí orar conmigo allá en casa para este devocional, y usted está en unidad con su familia, le invito a que
usted se una con su familia. Si puede tomarse de la mano con sus hijos, si puede tomarse de la mano ahí con su esposo o con su esposa o con la novia o con el novio, pues hágalo y podamos meditar juntos. Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación de su palabra y que a través de la revelación de su palabra podamos también vivirla. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos concedes de poder, Señor, meditar en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por darme este espacio para poder implantar la palabra del Señor en el corazón de aquellos que están hambrientos de tu palabra, necesitados de tu palabra. Yo soy uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú siembras cada día tu palabra, Señor, en mi corazón. Gracias porque me da la oportunidad de escuchar también a otros siervos tuyos que alimentan, Señor, mi alma con tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando le damos un buen uso a las redes sociales, llegamos a tocar el corazón de aquellas personas que están hambrientas de tu palabra, sedientas, Señor, de ti, pero sobre todo, oh Dios, el poder conocerte en intimidad para poder llegar, Señor, a tu corazón. Gracias, Señor. Quiero decirte que personalmente estoy listo, Señor, para poder seguir avanzando. Estoy listo para poder conocer un poco más de ti, para poder escalar un escalón más acerca de la fe, para poder también, Señor amado, creer que tú tienes el control de toda situación. Padre, hágase tu voluntad en este país de Guatemala. Señor, sigue usando, sigue dirigiendo a nuestras autoridades para que puedan tomar las mejores decisiones. Señor amado, no hay mejor gobernante que se deja guiar por tu espíritu. No hay mejor líder que pone, Señor, su conocimiento a tus pies para que sea, Señor, la sabiduría eterna del Espíritu Santo quien lo guíe, quien lo dirija, porque cuando hay, Señor, sabiduría de lo alto, el pueblo se regocija. Oh Dios, como tu palabra lo dice, cuando hay buenos consejeros, el pueblo se alegra, el pueblo se regocija. Y de esta forma, oh Dios, te pedimos que nuestro presidente de la República pueda hacerse rodear de personas íntegras, personas, Señor, que te amen, personas que te respeten, personas que te honren, para que este gobierno, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, pueda, Señor, marcar cierta diferencia. Padre, en tus manos ponemos, Señor, a nuestro presidente y a su gobierno, pero también que uses la vida, Señor, de tus siervos, los pastores, los que ministran, aquellos que usan las redes sociales para poder llegar al corazón de cada uno. Padre, te pedimos, Señor, que todos los pastores que están ahora transmitiendo sean usados por medio del Espíritu Santo, que respalde, Señor, tu palabra y que esta palabra pueda llegar al corazón, Señor, de cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de seguir con esta porción de la palabra, saludo también a hermano Héctor, que está conectado. También saludo a mi prima Becky. Que Dios te bendiga. Un abrazo donde tú te encuentres. Quiero también, hermanos, saludar a quienes están conectados y que probablemente no puedan dejar algún comentario. Lo importante es que todos atendamos a la palabra del Señor. Muy bien. No es tiempo de ser un vaso de barro, o en otras palabras, ya no es ocasión para ser simplemente un vaso de barro. Y me voy a basar a la palabra, es decir, no quiero ocasionar una confusión, sino más bien voy a basarme en la palabra para poder entender este tema. Y voy a leer lo que 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Y nos dice la palabra del Señor: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En otra versión de la palabra, que quiero leerles a continuación, dice lo siguiente:
Vea qué interesante esta versión. En una casa grande no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para uso común. Quiero leerle otra porción de la Biblia, otra versión, la cual dice en el mismo texto: en una casa grande hay ollas y platos, no todos de oro y plata, sino también de madera y barro. Esto es, algunos diseñados para uso honroso y otros para uso deshonroso. Muy bien. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de nosotros creemos que hemos sido destinados para hacer cosas grandes? Ahora oiga, no es de pegar el salto, no es de poder decir, hoy yo no me considero un vaso de honra y voy a pegar el salto el día de mañana para poder ser un vaso de honra y que todo el mundo me conozca. Oiga bien, en los caminos del Señor hay procesos dolorosos, procesos difíciles, procesos que conllevan muchas veces lágrimas. Y esos procesos son los que van formando el carácter para poder ir entendiendo que hemos sido destinados para hacer cosas grandes en el reino de Dios. Para que alguien sea grande en el reino de Dios, en primer lugar, tiene que ser el más pequeño, tiene que ser el más humilde, el más servicial, el más educado. No como el mundo lo considera, el más tonto, el más débil. No. La Biblia dice que si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que hacerse el menor de todos, el servidor de todos. Pero esto nos lleva a pensar que hay grados honrosos en la obra de Dios. Hay grado de honra para aquellos que se someten al tiempo de Dios, para aquellos que consideran que Dios es soberano y que Él decide cómo hacer las cosas. Que usted y yo, como seres humanos, lo único que tenemos que hacer es ponernos en las manos de Dios, servirle con todo el corazón, servirle de tal manera que la paga viene de Él y que de Él recibiremos la recompensa. Si le hiciéramos algunas preguntas, por ejemplo, a varios cristianos, algunos con humildad nos podrían responder: bueno, usted sabe que yo no soy un vaso de oro, yo solo apenas llego a ser un vaso de barro. Pero la Biblia dice que hemos sido llamados a ser vasos de honra. Por eso este texto dice que en una casa hay utensilios de oro, utensilios de plata, también hay de madera, también hay de barro, y esto es de acuerdo a algunos que han sido diseñados para uso honroso y otros para uso deshonroso. Ahora bien, en una casa hay de todo tipo de vasos, de barro, de madera, vasos de plata, como lo dicen estas versiones de la Biblia. Pero si algo es importante, es que con la ayuda de Dios podemos determinar qué tipo de vasos somos, qué tipo de utensilios somos para uso del Señor, y que Dios, a través de ese uso, podamos ser de bendición para muchas personas. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 21 dice: si una persona no se limpia de cosas inmundas, no podrá llegar a ser un vaso de honra. Si una persona se limpia de cosas inmundas, será un utensilio para uso honroso para el amo de la casa y listo para todo tipo de buen labor. Esta es una versión diferente a la versión 60. La versión 60 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. De una u otra manera,
tenemos que tomar una decisión. ¿Qué tipo de vaso queremos ser? ¿Queremos ser un vaso para honra o un vaso para deshonra? ¿Por qué tantos creyentes hoy en día escogen lo más sencillo en el reino de Dios? Podría ser porque no les interesa pagar un precio en el servicio, porque no les interesa avanzar en el reino de Dios, porque se han conformado de que son salvos y que eso es suficiente. Pero déjeme decirle, hermano y hermana, estimado amigo, que en el reino de Dios hay que seguir avanzando. No solo saber que ya somos salvos por la misericordia de Dios, sino que debemos de seguir creciendo en la fe, creciendo en los dones, creciendo en los talentos, creciendo y desarrollándonos en el reino de Dios. Algunos se contentan, algunos se conforman con ser vasos de barro. Sin embargo, les falta una cosa que todo utensilio de oro debe de tener, y a esto le llamo dedicación, esmero, responsabilidad. A veces solo vemos el producto terminado, un gran líder de alabanza, un gran predicador. A veces vemos a un buen cantante que, aparte de ser buen cantante o aparte de ser buen músico, es usado por Dios. El asunto es que la gente, cuando ve a alguien, a un personaje de renombre, cuando ve a una persona que tiene la aceptación de una buena parte de un país o de un continente, nosotros decimos: yo quiero ser como él, porque lo hemos visualizado. Yo quiero ser como tal persona, como tal líder, como tal cantante, como tal predicador. El asunto es, ¿cuán dispuesto estás tú a dejar de ser simplemente un vaso de barro y comenzar a ser un vaso de oro para otro tipo de trabajos? El uso que se le da a un vaso de barro no es lo mismo que se le da a un vaso de oro. Alguien puede decir: bueno, pero son dos vasos para el mismo uso, para recibir agua. Pero yo no creo que alguien que sepa de vasos va a decir que es más bonito determinado vaso de barro, sabiendo que tiene a la par un vaso de oro o de plata. Considero que hay personas en este tiempo que se contentan solo con decir: soy salvo y estoy esperando la segunda venida de Cristo, pero no quieren ser usados por Dios. Y cuando uno les motiva a pertenecer a algún ministerio o a través de un liderazgo, la persona dice: no, con esta iglesia no se puede, con estos hermanos no se puede trabajar, son muy desobedientes. Óigame, estimado hermano y hermana, ese es el precio que hay que pagar para ser un vaso de oro y de plata, para poder ser usado en otros aspectos, para otros usos. Necesariamente hay que pagar un precio en el servicio. Hay muchas personas que no han tomado la firme decisión de apartarse de las influencias negativas de este mundo que lo contaminan. Hay personas que no han determinado en su corazón a dejar los caminos de este mundo y seguir al Señor sin mirar atrás. Quiero contarles a manera de testimonio que cuando hace años comencé en los caminos del Señor, pude observar que jóvenes y señoritas que igualmente iban conmigo a la iglesia, iban a un culto, a un servicio, pero luego al otro día seguían viviendo como cualquier persona. Incluso yo conocí en mi tiempo jóvenes y señoritas que cuando había algún servicio en la iglesia, había algún culto, preferían quedarse en el parque, platicando, paseando y hasta perder el tiempo. Y fueron muy contados los jóvenes y señoritas que realmente dijeron: yo quiero seguir a Cristo, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir avanzando. Yo quiero decirles que por la gracia del Señor estoy donde estoy. Pero quiero decirles también que un día tomé una determinación en mi juventud y le dije al Señor: Señor, yo quiero servirte.
Yo no recuerdo qué más palabras difíciles haya usado, pero simplemente le dije al Señor, yo quiero servirte y quiero servirte ahora en mi juventud. Y óigame, estimado hermano o amigo, creo que Dios no oyó 2 veces esta declaración. Inmediatamente Dios me comienza a preparar, inmediatamente Dios comienza a tratar conmigo, inmediatamente Dios comienza a forjarme un camino en el cual yo tenía que transitar. Ese camino muchas veces fue lleno de piedras. Ese camino muchas veces conllevó lágrimas que había que derramar durante el camino. Ese camino no fue fácil nunca. Ese camino muchas veces fue un camino de decepciones. Ese camino muchas veces trajo a mi vida una gran desmotivación. Pero había un fuego en mi interior que me decía, sigue. Había algo en mi corazón que me decía, no desmayes. Había una voz que me susurraba al oído y que me decía, no temas, yo estoy contigo, sigue caminando. Había una voz en mi interior que era un fuego que me impulsaba a seguir adelante. Había un fuego de Dios en mi corazón que me decía, tú no estás solo, yo voy a caminar contigo. Palabras tan sencillas que resuenan en mi corazón todavía en este tiempo, que fueron palabras de ánimo, palabras de aliento. Quiero decirles que el día que yo dejé de ser miembro de la iglesia porque fui llamado al ministerio pastoral, en mi despedida hubo gente dentro de los que pasaron a darme el adiós porque tenía que ir a una iglesia a pastorear. Hubo gente que me dijo, hermano, ahora entiendo que usted tenía un llamado de Dios. Y hubo un hermano que me dijo, te admiro por todo lo que aguantaste, por todo lo que soportaste, que Dios bendiga tu ministerio. Palabras que hace algunos años fueron dichas y que todavía en mi corazón están resonando. Estimado hermano y amigo, Dios está haciendo y quiere seguir haciendo en este tiempo cosas grandes en este mundo. No tengamos miedo a que nos digan que estamos locos. No tengamos miedo a que digan que somos personas sin conocimiento, sin entendimiento. Eso no es cierto. Yo creo que los que hemos tenido, por la misericordia de Dios, el tiempo para poder prepararnos, para poder estudiar en un seminario bíblico, en una universidad, sabemos que no es cierto, que no tenemos preparación, que no tenemos algún estudio. Nos hemos preparado, hemos estudiado, hemos tenido que ir a una universidad para poder prepararnos, para que de esta forma, de una u otra manera, podamos llegar a ser de bendición, hermanos, al corazón de todos aquellos que lo necesitan. Pero hay que pagar un precio. Si a este precio se le puede llamar locura, hay que pagarlo. Si hay gente que a usted le va a decir que usted no va a llegar lejos, que no va a salir de su municipio, que no va a salir de su departamento, que no va a salir de Guatemala, usted no crea estas palabras, crea a aquel que lo llamó, aquel que lo va a usar, aquel que un día lo va a poner a usted como un vaso de oro, como un vaso de plata, y lo va a usar de tal manera que aquella gente que no creyó en usted dirá, yo no creía que él podía llegar o que ella podía llegar hasta donde está ahora, pero entonces verdaderamente entiendo que este es un acto de Dios. Dios en este tiempo sigue teniendo y haciendo señales poderosas, señales maravillosas para preparar el camino de la venida de Jesucristo. Esta es una época que estamos viviendo, si bien es cierto, un tanto difícil, pero recuerde que el tiempo de Dios no es el tiempo tal y cual nosotros lo tenemos considerado. Esta es una época en el plan de Dios, una época maravillosa, una época en la cual, si el diablo creyó que había cerrado los templos y cantó victoria,
él no sabía que Dios abriría otras puertas para llegar a muchas más personas. Yo estoy emocionado porque creo que cada pastor podíamos llegar a cierto grupo de personas en el templo y nos habíamos acomodado algunos a llegar solo a cierto grupo de personas en el templo, en el lugar de reunión. Pero hoy Dios nos sorprende, porque ahora podemos llegar a personas que no pensamos que un día llegaríamos a tocar su corazón. Ahora podemos llegar a personas que nunca pasó por nuestra mente a través de estos medios. Si aún no hemos tomado, estimados hermanos y amigos, la decisión de ser un utensilio de oro, primero tenemos que reconocerlo, nuestra débil humanidad, nuestra corta visión, para luego dedicar un tiempo necesario para estar en comunión con Dios y estudiar su palabra, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Este es un tiempo en el cual podemos decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, actúa en mi vida. Estoy dispuesto a ser usado por ti, estoy dispuesto a poder abrir mi boca y que tú hagas con la palabra lo que la palabra tiene que llegar a ser. El tiempo, las agujas del reloj siguen avanzando, no se detienen. La gloria de Dios en este tiempo se está derramando de una manera poderosa. La gloria de Dios está tocando las puertas de aquellas personas que han rechazado la misericordia, que han rechazado la invitación para poder llegar a un templo, y hoy la gloria de Dios sigue tocando esas puertas. La gloria de Dios que gota a gota va llenando esos vasos de barro, de plata, de oro. Esa gloria de Dios que está siendo derramada en aquellos vasos de oro que quieren dejarse usar por el Señor. Y esto es exactamente lo que Dios quiere que seamos. Hace muchos años yo oía grandes predicadores de la Iglesia de Dios y de otras denominaciones que desafiaban a los jóvenes. Yo era uno de ellos. Yo estaba en esos eventos, en muchos campamentos, y la palabra resonaba en mi corazón. Y cuando yo pasaba al altar, cuando un predicador hacía la invitación, a mí no me importaba que pensaran, que dijeran: ahí va el pecador otra vez. Anoche se predicó del arrepentimiento y él pasó al altar. Hoy se está hablando de la santificación y él pasó al altar. A mí no me importaba qué pensaran de mí. Yo quería ser un día que por misericordia, ser usado por Dios. Y yo pasaba. Y cada vez, desde que yo llegué a una iglesia, hacían una invitación al altar, y esa palabra tocaba mi corazón, y yo sentía que Dios estaba desafiándome para poder servir. Yo pasaba al altar y le decía: Señor, aquí estoy. Quizás no sepa nada, quizás si tú me llamas, yo no sé cómo voy a servirte, no sé qué privilegio, qué cargo me van a otorgar. Lo que yo quiero, Señor, es ser usado por ti. Han pasado ya algunos años y el Señor ha cumplido su propósito. Han pasado ya algunos años y el Señor sigue cumpliendo su propósito. Estimado joven, estimada señorita, estimado hermano y hermana, estimado anciano o anciana, nunca es tarde para convertirnos en un vaso de oro. Nunca es tarde para dejar de ser un vaso de barro y comenzar a ser un vaso de plata, un vaso de oro. Nunca es tarde para poder permitir que Dios use nuestra vida como un vaso honroso, como un vaso de honra, ya no un vaso para usos viles, ya no un utensilio para uso vil, sino un vaso, un utensilio para uso honroso. Primero hay que reconocer que la misericordia de Dios que nos levanta, y segundo, hay que buscar de Dios, hay que apartar un tiempo en la palabra, hay que pagar un precio, hay que prepararse, hay que estudiar, pero sobre todo
Nunca pierda usted la sensibilidad, porque el Espíritu Santo le puede hablar en el momento en que usted menos lo espere, haciendo lo que usted menos se imagina. El Espíritu Santo puede hablarle a usted de muchas formas. El Espíritu Santo puede hablarle cuando usted va por la calle, cuando usted va en el bus, cuando usted va en un vehículo particular, cuando usted va en su bicicleta, cuando usted va a su moto. Yo le dije hace muchos años en mi oración al Señor: Señor, háblame por medio del Espíritu Santo, y no importa dónde esté o cómo vaya conduciéndome, háblame. Recuerdo que hace muchos años, cuando yo viajaba en la Monja Blanca, y había una oportunidad donde yo podía visitar a mi familia, y Dios me hablaba. A veces iba escuchando un canto con audífonos, y Dios me comenzaba a hablar, y yo comenzaba a llorar, y a veces tomaba mi pañuelo, me secaba las lágrimas. Sabía que el cobrador iba a pasar pidiendo el ticket. Yo decía: si me mira llorar, no sé qué va a pensar. Si me mira con los ojos rojos, puede pensar que estoy haciendo algo malo, no sé. Pero yo le dije: Señor, ¿y ahora qué hago? Tú me estás hablando, yo estoy orando, ¿y qué hago? Y me dice el Señor: bueno, tú pediste que yo te hablara, te estoy hablando. Entonces, creo que en mi experiencia personal he entendido que cuando uno le pide al Señor ser usado por Él, Él va a hablar de diferentes maneras. Él puede hablar a través de una voz audible, una voz apacible. Él puede hablar a través de un pensamiento. Él puede hablar a través de sueños, a través de visiones. Y yo les puedo confesar, en relación a algo muy personal, que he tenido el privilegio de parte del Señor de poder experimentar cuando Dios habla a través de un sueño, cuando Dios habla a través de una visión, cuando Dios habla a través de una voz audible. Y Dios está dispuesto y sigue dispuesto a poder usarnos como vasos para usos honrosos. Estimados hermanos y amigos, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para ser usados por Dios? Y óigame, no se sorprenda, si un día Dios lo va a usar, eso no es todo, ese es el inicio. Hay mucho todavía por hacer. No dejemos la sensibilidad al Espíritu Santo, no dejemos a un lado el ser sensibles a la voz de Dios. La palabra es profunda para poder meditarla y poder predicarla. Pero si una palabra, cuando es predicada, no conlleva el ingrediente específico, no lleva el ingrediente glorioso de la presencia del Espíritu Santo, esto no puede llegar a ser mayor cosa en la vida de una persona. Si algo es muy importante, es que ahora en este tiempo anhelemos ser vasos para usos de honra. Estimados hermanos y amigos, ha sido un privilegio poder meditar con ustedes en esta serie, Creciendo mediante la Fe, y el tema que he compartido hoy es: no es tiempo de ser un vaso de barro, es tiempo de ser vasos de plata o de oro para usos honrosos. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, y quiero dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias ahora, en el nombre de Jesús, por este tiempo que tú nos has concedido para poder meditar en tu palabra. He hecho uso de lo que tengo a la mano, de esta red social. Señor, quiero agradecerte por este privilegio que tú me has concedido, oh Dios, para poder meditar en ella. Gracias te damos, maravilloso Espíritu Santo, por este privilegio, Señor, que nos has concedido para poder, oh Dios, llegar al corazón de cada uno. Aquí estoy, Señor, para seguir siendo usado como un vaso de honra, como un utensilio de honra. Dirige mis pasos. Ayúdame, Señor. Soy vulnerable ante cualquier error. Soy vulnerable
ante cualquier tentación. Pero te pido, Señor, que cada día la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo me acompañe. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que hoy han podido conectarse. Gracias por los que pudieron escribir a esta transmisión. Gracias, Señor, por los que se conectaron, por los que estuvieron viendo este devocional. Gracias, Señor. Bendito Dios, glorifícate por medio del Espíritu Santo en cada familia, en cada hogar. Que la gloria de tu presencia resplandezca, Señor, en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero también saludar a hermana Karen, a hermano Adelso Caal, a hermana Claudia Corado también. Quiero saludar a hermana Maritza, a hermano Alex, Dios lo bendiga, hermano pastor Alex, que la bendición de Dios esté sobre su vida y lo respalde. A hermana Andrea Figueroa también, que Dios le bendiga, hermana Andrea, que la paz del Señor también esté en su hogar. Así que es un hermoso privilegio, hermanos amados, el poder meditar juntamente con ustedes en la palabra del Señor. Y qué hermoso, hermanos, es poder agradecer a Dios cada día por un tiempo tan hermoso que Dios nos concede. Y es especial el poder saber, hermanos, que el Señor todos los días tiene misericordias, tiene cosas nuevas para nosotros hoy. Y es especial el poder entender que Dios nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar, que siempre el Señor estará allí, que siempre el Señor estará dispuesto para poder ayudar a su pueblo. Y ante todo esto que está pasando, hermanos amados, debemos de saber que Dios no nos va a abandonar. Y por eso es importante que usted y yo podamos apartar ese tiempo para poder confiar en el Señor. No olvide usted que el Señor siempre estará allí. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Debemos de creer en la palabra. Uno de los salmos más maravillosos en la palabra del Señor lo encontramos en el Salmo 91, una de las poderosas declaraciones de la palabra del Señor, que no debemos de temer. El mismo Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo recuerdo que hace muchos años este salmo mi madre nos lo enseñó a mis hermanos y a mí de memoria, y hoy creo que este salmo es muy oportuno para poder aprenderlo, para poder, hermanos, meditarlo y no temer ante esta circunstancia, sino que creer que Dios está a nuestro cuidado. Si estamos guardando, hermanos amados, las medidas de prevención, si estamos guardándonos en casa, pues confiemos en Dios. Creo que Dios hasta este día nos ha guardado, nos ha bendecido. Así que es un privilegio poder, hermanos, saludarles a través de este medio. Y no desconfíe usted de la palabra del Señor. Crea a la palabra del Señor. Y crea usted en la Biblia. Encontramos grandes versículos de la Biblia que podemos llevarlo a la práctica. Por ejemplo, le hablaba del Salmo 91, en el verso 4 dice acerca de Jehová: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué interesante. Si confiamos en Dios, hermanos, no nos preocupemos porque Dios estará con nosotros. Que Dios les bendiga. Ha sido un tiempo muy especial, muy importante acá a través de este medio, y oro para que Dios cada día, hermanos, los pueda bendecir a ustedes de una manera maravillosa. Si Dios me concede la oportunidad, estaré una vez más con ustedes el día de mañana. Si Dios nos da la vida, pues vamos a seguir meditando en las maravillas, en las misericordias del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno.